Muy buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien. Para mí un placer compartir con ustedes este espacio, este escenario de formación en el cual pues vamos a estar hablando un poco sobre la importancia que tienen las políticas educativas, sobre todo en lo que corresponde a procesos de educación inclusiva y más con cada uno de los retos que nosotros tenemos como actores y pues también ese desconocimiento que existe desde muchos entornos educativos relacionados con este tema. ¿Qué debo hacer yo como institución para saber si estoy cumpliendo o no con este proceso de implementación del decreto 1421? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Y pues también tenemos muchas preguntas, relacionadas con este tema, las cuales en muchas ocasiones, quizás buscando en redes sociales o buscando qué hay en Internet con relación a estos procesos, vamos a encontrar muchas versiones de algo que está establecido básicamente dentro de la misma política educativa, decreto 1421, ley 1618, directiva 04 de 2018, ley 2216. Esa confusión que se ha venido generando sin duda alguna con el PIAR para estudiantes con TDAH, que es la sentencia T040, que fue emitida, por cierto, si no estoy mal, hoy hace un año, fue para finales del mes de febrero del año anterior. Si hoy no es el día, fue creo que 27, 26, 28, estamos muy cerca a cumplir un año de haber sido emitido dicha sentencia y se han creado un sinnúmero de conjeturas, las cuales han generado que en los entes o en los entornos educativos se comience a tener un imaginario erróneo con relación a este proceso. Pues de mi parte, dar la bienvenida nuevamente. Un placer compartir con ustedes. Se está grabando la sesión y pues al finalizar, apenas esté la grabación, con mucho gusto se la estaremos compartiendo con el respectivo certificado, el cual les haremos llegar a su correo electrónico. Sean bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Romero. Yo soy licenciado en lengua castellana, especialista en investigación e innovación educativa, candidato a magíster en administración de negocios y candidato a magíster en educación. Y una persona que desde el año 2017 viene trasegando cada uno de estos caminos y aspectos relacionados con la política de inclusión, y espero de verdad pues contribuir muchísimo a cada uno de esos aspectos que ustedes vienen llevando desde cualquiera que sea nuestro rol, ya sea como docente, como directivo docente, ya sea como orientador escolar, ya sea como profesional de la salud externo, ya sea como padre de familia. Hay muchos aspectos que yo debo comenzar a tener en cuenta que son fundamentales. Estamos cometiendo demasiados errores, errores que en verdad no deberían estar cometiéndose, pero todo se da por la lectura que se ha venido llevando a cabo con relación a la política de inclusión. Y uno de los grandes errores que se viene cometiendo, sin duda alguna, tiene que ver específicamente con la puesta en marcha del plan individual de apoyos y ajustes razonables. El PIAR, mis estimados colegas, como lo establece el decreto 1421 de 2017, es específicamente para población en condición de discapacidad. El PIAR, hasta hoy, no existe una guía de orientaciones o un documento que diga cómo se realiza para estudiantes con TDAH. La sentencia T040 del año anterior, de la cual estábamos hablando, dentro de lo que resuelve, por lo cual es muy importante que nosotros hagamos lectura de los documentos y no nos quedemos con las noticias. Dentro de lo que resuelve que el Ministerio de Educación Nacional, yo lo voy a colocar acá, ya regreso, lo tenemos en pantalla, resuelve algo, le resuelve ordenarle al Ministerio de Educación Nacional
que con fundamento en las consideraciones desarrolladas en esta providencia, la sentencia T040, reglamente lo relativo al plan individual de ajustes razonables para personas con diagnóstico de TDAH. Y en ese sentido, establezca los mecanismos y herramientas que le faciliten a los niños, niñas y adolescentes con este tipo de situaciones acceder a una educación inclusiva. Igualmente, dicha reglamentación deberá contener pautas y guías que le permita a los establecimientos educativos adoptar medidas y recomendaciones para la construcción de los respectivos PIR a cada estudiante que lo requiera según las particularidades de cada caso. Si nosotros nos ponemos a revisar esto al detalle, a hoy 25 de febrero, de 2026, no están ni los mecanismos ni las herramientas y mucho menos las pautas y las guías. ¿Qué sucede, mis queridos colegas? Para que nosotros tengamos eso en cuenta. Para que usted como padre de familia también lo tenga en cuenta. Si usted le exige a la institución como padre de familia que le realicen el PIR, no quiere decir que le están plenamente garantizando el derecho a la educación a su hijo. Está llevando, sin duda alguna, a que la institución incurra en algo que se llama prevaricato por omisión y por acción. El prevaricato es el desconocimiento de la norma. Y al desconocer la norma, si somos funcionarios públicos, nos aplica la ley 1437 de 2011, ¿sí? La cual nos lleva, si nosotros no hacemos las cosas bien, a que se generen algo en el artículo 140 que se llama reparación directa, porque yo como padre de familia puedo decir que mi hijo tuvo una afectación psicológica y moral porque no implementaron el proceso de educación basado en inclusión de la manera correcta. Y entonces el maestro que lo hizo o que dejó de hacer por X o Y motivo, siendo funcionario público, si la ley demuestra, la Contraloría, demuestra que el error fue del maestro, le toca hacer el pago o devolución del recurso pagado, que es hasta 100 salarios mínimos por un prevaricato que se puede evitar. Hasta hoy, mis estimados colegas, no existe una guía ni una pauta clara. Por ende, se debe seguir llevando a cabo este proceso de atención basado en lo que se establece, tanto en el documento CIMAC accesible como en lo que está establecido para trastornos específicos de aprendizaje, porque no hay ninguna normativa hasta la sentencia T040 que hable específicamente del TDAH. Y ahorita vamos a mirar cada uno de esos elementos. Entonces es muy importante que nosotros comencemos a reconocer dichos aspectos, estimados colegas. El decreto 1421 nos habla de personas en condición de discapacidad. La ley 2216 de 2022 está específica para estudiantes o población con trastornos específicos de aprendizaje. No habla de TDAH. Y la sentencia T040 nos dice que sí hay que brindárselo, pero le invita al ministerio a que tome la iniciativa de generar tanto las pautas, las guías, los mecanismos y las herramientas que permitan que esto se pueda llevar a cabo. Si yo lo estoy realizando, pues yo lo estoy generando sin las herramientas de base que se deben llevar o cómo se debe generar, y puedo estar llevando a que se genere una afectación al estudiante de manera inconsciente. Entonces, mi invitación es a que todo lo que tiene que ver con plan individual de apoyos y ajustes razonables, lo sigamos trabajando basado en ajustes razonables, que es totalmente distinto a ajustes razonables a plan individual de apoyos y ajustes razonables. Ahorita vamos a mirar las diferencias para comenzar a generar este proceso. Entonces, dentro de este webinar que estamos llevando a cabo, que es de políticas de inclusión,
Tenemos que tener claro eso, que existen diferencias y que cada una de las políticas que se han ido emitiendo tienen un rol o tienen un objetivo dirigido hacia una población en específico. Decreto 1421, usted en ninguna parte del decreto 1421 va a encontrar que dice para todos los estudiantes, como dicen muchos por redes sociales, que lo dejan entre puntos suspensivos. Yo siempre digo, ¿por qué mal informamos? Porque en ninguna parte dice que es para todos los estudiantes. El decreto 1421 tampoco dice que todo estudiante con discapacidad debe contar con un PIER. ¿Por qué? Porque eso lo establece la Directiva 04 de 2018, que es la que sí dice que todo estudiante que se encuentre registrado en CIMAD debe contar con un plan individual de apoyos y ajustes razonables actualizado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos comenzar a comprender cada uno de estos elementos? Pues basado en la política de inclusión. Miremos estos tres elementos, que es lo que nosotros, o lo que yo he tratado de comenzar a generar. Y están el decreto 1421, la ley 2216, y asimismo tenemos la sentencia T040. Fundamental. Vean lo que dice el decreto 1421 de 2017. En su artículo 235, 2335, 235. Lo pueden buscar. Artículo que habla específicamente de la construcción e implementación del PIER. Este dice en su primer párrafo lo que yo les voy a leer. El PIER hará parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad. No dice discapacidad, trastornos específicos. Es específico, es claro cuando nos habla de que cuando nosotros estamos hablando de decreto 1421, estamos hablando de población en condición de discapacidad. No de trastornos de aprendizaje, no de trastornos específicos de aprendizaje. Porque hemos querido sobrecargar la normativa con acciones que no le corresponden a la norma, por interpretación. El PIER, como lo establece el decreto 1421, es para estudiantes en condición de discapacidad. Y vean esto, que es muy importante que nosotros comencemos a analizarlo. Dice, y permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado, y quiero que nos centremos en esos dos aspectos, sistemático e individualizado, a la escolarización y potenciar el uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados. De eso me está hablando este proceso. Fundamental. Nosotros debemos comenzar a generar cada uno de los elementos de reconocimiento. ¿De qué me habla el decreto 1421? De discapacidad. En cambio, la ley 1618 habla de toda la población, que es la ley matriz de todo el proceso. Ley 1618. Ley 1618, que lo que nos permitió fue pasar de una educación segregada, en la cual teníamos instituciones educativas en los municipios especializadas para atención de población con, en ese momento eran necesidades educativas especiales. Desde el año 2017 se estableció que es en condición de discapacidad o con discapacidad. Y existían instituciones educativas y existían centros especializados para la atención de población con discapacidad. Basado en lo que establece la ley 1618, desaparecen las instituciones educativas para la atención especializada de población con discapacidad, porque se estaba segregando, eran unas instituciones excluyentes, y dijeron no, que tienen que ir a las instituciones educativas generales para que puedan ser atendidos. Ahí, ¿qué pasó? Hubo un error en el tema de articulación, porque comenzaron a llegar los estudiantes sin previa formación a los maestros. Y no sabíamos qué hacer, y yo sé que muchos que están en el sector público son testigos de eso y pueden dar fe de eso, que comenzaron a llegar a sus instituciones estudiantes en condición de discapacidad, pero no sabíamos qué hacer, ni teníamos las herramientas, ni fuimos formados para generar todo el proceso de atención. Entonces, es importante que nosotros, basado en el reconocimiento de la política, no le atribuyamos
al decreto 1421, que es el decreto para atender a discapacidad, trastornos y trastornos específicos de aprendizaje, porque no es su función. Profe Jorge, pero es que a mí me dice el funcionario de Secretaría de Educación y en las capacitaciones que hemos tenido en el ministerio que se le debe hacer a todo el mundo. ¿Dónde está la circular que el Ministerio de Educación Nacional emitió donde establece que eso es para todo el mundo? Hasta el momento no encuentro ninguna. Entonces le queremos atribuir al decreto superpoderes para dar respuesta a algo que no le corresponde. Y entonces comenzaron los profesionales de la salud, con la disculpa de los que se puedan encontrar aquí, a enviar diagnósticos y enseguida colocar el estudiante necesita PIAR y el estudiante tiene trastorno específico de aprendizaje. ¿No? Ahora bien, ninguna persona externa al sector de educación puede determinar que el estudiante necesita PIAR, ni puedo emitirlo dentro del diagnóstico. Directiva 04 de 2018, orientación 6, ahorita se las muestro para que ustedes lo tengan presente. Tanto los ajustes razonables como los apoyos deben ser identificados dentro del marco de la institución educativa y solamente pueden ser provistos por los docentes. No porque un profesional de la salud me entregue un diagnóstico y venga con unas recomendaciones, eso es lo que me va a funcionar. Esos diagnósticos vienen descontextualizados, porque la gran mayoría, y con el perdón de los profesionales de la salud, la gran mayoría son copiados y pegados, porque ahí tengo un caso de un que atendía a comienzo de años, copian y pegan como si existiera una receta mágica de estas son las recomendaciones y van a funcionar dentro de un contexto educativo. Por eso los ajustes razonables se identifican en los contextos educativos, basado en las barreras visibles e invisibles que existen en la institución educativa. No hay una receta mágica. Uno de las grandes falencias que estamos nosotros generando en estos momentos y de las grandes problemáticas que tenemos es que llega el diagnóstico a la institución y dice necesita PIAR. ¿Por qué? No, porque es que el profesional de la salud lo dice. No puede decir eso. No lo puede decir y ahorita les muestro de dónde digo yo que no puede. Porque a mí sí me gusta hablar con la ley y demostrarle por qué las cosas no se pueden hacer. Entonces, se están cometiendo muchos errores, sobre todo en ese reconocimiento de lo que podemos nosotros desde las instituciones educativas hacer. Ahora bien, en ese mismo sentido, el maestro no puede decir que la atención que se le va a brindar al estudiante, eso que lo haga el neuropsicólogo, que lo haga el orientador escolar, que a mí no me corresponde, porque los ajustes razonables y los apoyos son pedagógicos y educativos, no son de atención clínica. Y ese es otro de los grandes errores que nosotros estamos cometiendo. Y eso es fundamental. Yo como padre de familia debo tener claro esto y dejar y quitarme esa venda y dejar de llegar con ese sesgo de que es que el profesional de la salud me dijo que si tiene que ser así, que si no es así no lo haga. Y se los digo porque hace poco me llamó una señora a la cual ha participado en muchos talleres que nosotros hemos dictado y me dijo: Jorge, la madre de familia llegó con el diagnóstico y lo primero que dijo es que ella no quería atención de orientación escolar. Y le dije: error, porque es que de orientación escolar nosotros no generamos atención médica. Por ende, no se le va a brindar ningún tipo de atención médica, pero sí necesita un acompañamiento. Porque recuerden, mis estimados colegas, el responsable del PIAR es el docente de aula, docente de apoyo, si se cuenta con docente de apoyo en la institución, padre de familia y estudiante. Son los 4 actores principales para la construcción y elaboración de un plan individual de apoyo a ajustes razonables. En lo que tiene que ver con los orientadores escolares, es muy importante que comprendamos que la ley, el decreto como tal, establece que según sea la organización institucional, participan orientadores escolares y participan directivos docentes. O sea que yo como institución puedo decir, se lo dejo, es plenamente responsabilidad del docente de apoyo, si se cuenta con él, del padre de familia y del estudiante para que lo construyan. El orientador escolar no va a participar, lo puede hacer una institución. Pero como hay también instituciones que tienen el proceso
donde el orientador escolar participa de, pero ya eso es autonomía de la institución. Y es importante que nosotros tengamos claro que esa autonomía de la institución no se da igual en todos los entes educativos. Y que existen unas responsabilidades tanto de los docentes como de los padres de familia y como de la institución educativa como tal. Entonces, vean, importante que nosotros comprendamos que cuando hablamos de la política, se hace necesario comprender hacia dónde va dirigida. Primer punto, decreto 1421 está centrado en población con discapacidad. Punto 2, ley 2216. Les dije que nos centráramos un poco en lo que tiene que ver con sistemático e individualizado. Entonces nosotros aquí vamos a mirar lo siguiente. Regáleme un segundo. Qué pena. Ley 2216 de 2022. La primera pregunta que nos podemos hacer nosotros relacionadas con esto es la siguiente. ¿Por qué si yo digo, por qué si yo establezco que el decreto 1421 me está hablando de todo mundo, por qué el Ministerio de Educación Nacional se toma el trabajo de sacar una ley que hable específicamente de estudiantes con trastornos específicos de aprendizaje? Y la cual emite 5 años después, que es la ley 2216 de 2022. ¿Por qué? Porque había un vacío relacionado con la atención de este tipo de población. La ley 2216, verán lo que dice. Dice lo primero. En su artículo 6, cuando nos habla de atención, genera que la atención que ofrezca el sistema educativo a estudiantes que presenten trastornos específicos de aprendizaje, y vean que lo dice es claro, trastornos específicos de aprendizaje, no hace alusión al TDAH. No debe ser individualizada ni exclusiva. Y aquí nos vamos a ir a algo muy importante, y es esto que tenemos en el decreto 1421. El decreto 1421 dice que cuando hablamos que vamos a llevar a cabo un plan individual de apoyos y ajustes razonables, la atención o el acompañamiento es sistemático e individualizado. ¿Sí ven la diferencia? ¿Cómo comienzan o cómo podemos comenzar nosotros a generar un proceso de reconocimiento de esto? Completamente distinto. Mientras que cuando hablamos de personas en condición o con condición de discapacidad, me está diciendo que sí hay un acompañamiento sistemático individualizado, pero cuando hay trastornos específicos de aprendizaje no deberá ser ni individualizada ni exclusiva. Hay una gran diferencia. Quiere decir que no se trabaja basado en el documento PIA, sino que se trabaja de una forma completamente distinta que ya les voy a explicar. Mis estimados colegas, hablar del plan individual de apoyos y ajustes razonables en Colombia no es nuevo como documento. ¿Por qué? Porque en las leyes anteriores existía algo que se llamaba PEI, Plan Educativo Individualizado. Siempre ha existido un documento que nos permite la atención de la población con discapacidad de manera individualizada. Le cambiaron el nombre, anteriormente era Plan Educativo Individualizado. Ahora es Plan Individual de Apoyos y Ajustes Razonables. Por ende, nada de esto debería ser nuevo para los maestros que llevan más de 20 años en el sector educativo. Porque esto ya existía. Ya existían elementos de base que nos permitían generar todo el proceso de atención. Ustedes vean. La ley 2216 también dice, si no deberá proveer la vinculación y permanencia en el aula regular mediante herramientas y estrategias. No existe un formato
que me diga es que yo voy a atender a la población con trastornos de aprendizaje con esto. La institución educativa puede generar un documento, sí, sí lo puede hacer, pero lo hace con ese proceso de autonomía institucional. Aquí nosotros hicimos este documento en el cual vamos a sistematizar cuáles son los apoyos y los ajustes que vamos a trabajar con los estudiantes. Perfecto, eso es válido. Pero mi estimado maestro, si en su institución no existe dicho documento, esto se materializa en su planeador de clase. Al igual que lo que hacemos en el PIA, se hace con los estudiantes que tienen trastornos específicos de aprendizaje y también con los que tienen TDAH. Se materializa dentro del planeador de clase. Sus planeadores de clases quizás tienen una pestañita que dice observaciones. Si no lo tiene, usted puede generar observaciones para la atención de población con voy a utilizar esto, esto y esto. Para tal, esto y esto y esto. Ahorita les muestro un ejemplo. Pero todo se puede hacer. Dentro de este proceso, todo lo que está se puede generar. Entonces, es importante, mis estimados colegas, que nosotros comprendamos que la política es clara. Uno, que nosotros como instituciones educativas debemos tener las rutas de atención. Yo les puedo preguntar a ustedes, en sus instituciones educativas, ¿contamos con la política de inclusión? ¿Está actualizada? ¿Está creada? ¿Tiene clara las rutas de atención cuando el estudiante es con discapacidad tiene diagnóstico, cuando es presuntivo, cuando el estudiante tiene trastorno específico de aprendizaje diagnosticado o presumimos o cuando tiene TDAH o presumimos que están las rutas? Eso es lo primero que me piden a mí como institución educativa en el documento que fue emitido en el año 2021, hace 5 años, ahorita en agosto, que se llama Lineamientos de Política de Inclusión. O sea, existen ya unos lineamientos nacionales de cómo debo llevar a cabo el proceso de inclusión, y muchos de nosotros y también muchos entes educativos desconocen por completo de que existe ya desde el año 2021 unos lineamientos de política de inclusión que nos van a permitir a nosotros generar la atención. Y, perdón, nos dice específicamente, las instituciones educativas tienen las siguientes responsabilidades. Los entes territoriales tienen las siguientes responsabilidades. Ministerio de Educación, las siguientes responsabilidades. Pero nosotros no lo tenemos. Nosotros, primer punto, política de inclusión. Está la nacional, no hay en muchos municipios ni departamentos, y mucho menos en muchas instituciones. Entonces, desde ahí nosotros comenzamos a generar todo este proceso de reconocimiento de qué es lo que nosotros debemos hacer. Me gustaría hacer una breve pausa. Me gustaría preguntarles si tienen hasta el momento cómo se encuentran, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si quieren que hable de algo en específico, que ustedes tengan alguna pregunta. Tomemos unos 5 minuticos, no se preocupen, yo sé que el webinar de 1 horita, pero nos podemos estar pasando un ratito. Diana, te escuchamos. Me gustaría que por favor me regalaran nuevamente el nombre del PIAR, Plan Individual de Apoyo. Y ajustes razonables. Ok, gracias. Con todo el gusto. Colegas, vean que hemos tomado 2 elementos y hemos comenzado este webinar hablando de fundamentos que son generalidades de lo que nosotros debemos tener en cuenta. Tenemos que identificar y tener claro cuáles son las diferencias que existen entre el PIA y entre ajuste razonable. Eliana, te escucho. Gracias, buenas noches. Profesor, hágame un favor, tengo un niño con TEA y con déficit de atención e hiperactividad. La verdad, siempre les ha costado mucho en la institución poder hacer bien el PIAR. Por esa razón estoy en este curso, pues para tratar de ayudar
tanto a la profesora como a la docente orientadora, para poder realizar, no solamente para mi niño, sino que sé que en la institución hay otros niños más. Afortunadamente, pues mi niño con capacidades intelectuales, él funciona mucho, es muy adaptable al colegio, pero pues hay otros niños que no. Entonces el fin es que de pronto usted me pueda orientar para poder también ayudar a la institución, a los niños y a los padres. Le agradecería mucho. Claro que sí. En lo que tiene que ver, nosotros tenemos que ser muy conscientes de algo muy importante. Y algo importante es que el hecho de que diagnostiquen a mi hijo con discapacidad no quiere decir que no tenga altas capacidades, sobre todo los niños con autismo. Tienden a tener altas capacidades. ¿Y por qué es una discapacidad el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad no es una discapacidad? Porque el TDA y el TDAH tiende a minimizarse en las personas. Con buen tratamiento, él tiende a no volver a aparecer. Como mismo los trastornos específicos de aprendizaje, con un buen tratamiento. El autismo no. Siempre ellos van a tener barreras de aprendizaje dentro de los contextos sociales. Y entiéndase que todos con o sin discapacidad vamos a tener barreras de aprendizaje. Las barreras de aprendizaje no son únicamente para población con discapacidad. Todos tenemos barreras de aprendizaje. Todos y absolutamente todos. Aleja, ya te doy la palabra. Pero esos niños con autismo se saturan sensorialmente sin importar la edad que tengan. Niños, jóvenes, adultos, cuando están en contextos donde ellos se saturan sensorialmente, reaccionan, se contraen, pueden reaccionar violento dependiendo cómo sea el estado o su condición. Entonces es importante nosotros tener claro eso. Que tenga una discapacidad no es dificultad. La dificultad está en las personas que estamos fuera, que no entendemos que una discapacidad no es una barrera de aprendizaje. Que por lo general nosotros como maestros centramos de que la discapacidad es que él no sabe leer, de que él no presta atención, de que no sabe escribir, de que tiene una discapacidad o de que tiene un trastorno. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro eso. Aleja, te escuchamos. Buenas tardes para todos. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que con respecto al trastorno opositor desafiante, ¿esos chicos también requieren PIAR? No. Es un trastorno opositor desafiante. Está dentro de los trastornos. Se necesitan ajustes y apoyos. Y ahí es complejo porque hay que leer el contexto y hay que mirar qué es lo que detona en los estudiantes, en el estudiante que se coloque violento también. Que eso es complejo. Como no hay una receta mágica, nosotros tenemos que primero analizar el contexto, de dónde o qué es lo que genera eso en el contexto educativo. Hay algo que lo genera, de pronto es la maestra, de pronto es el entorno, son muchísimas cosas. Entonces, para este tipo de casos nosotros debemos generar ese proceso. ¿Qué pasa? Que nosotros ese tipo de casos podemos trabajar desde lo psicosocial. Agresivo, sí, compulsivo. Es que puede estar dentro de discapacidad psicosocial, sí, pero yo no lo puedo presumir. ¿Por qué? Porque el documento CIMAC accesible establece que la discapacidad psicosocial tiene que estar clínicamente diagnosticada. Y el diagnóstico no define la discapacidad. Y eso es muy importante saberlo. Voy a darle respuesta a Olga. Dice por acá, por favor, ¿me podría brindar algún ejemplo en qué casos específicos se recurre a la tutela? La tutela es un derecho que nosotros tenemos, pero eso va a depender del contexto. Si usted siente que el derecho a la educación de su hijo está siendo vulnerado, lo primero es un derecho de petición, solicitar eso. Y posteriormente sí llegamos a la tutela. Pero debemos nosotros tener claro qué es lo que queremos. Recuerden, el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia dice que la educación es un derecho y que es obligación del Estado, de las instituciones y de los padres de familia garantizar el acceso a la educación de los estudiantes. Es muy importante eso. Pero cuando hablamos de
temas legales, por ejemplo, yo estoy asesorando a un señor, amigo, que somos amigos, porque hay una vulneración del derecho a la educación de su hijo en Barranquilla, que en estos momentos se encuentra desescolarizado porque no tiene institución educativa, y lo primero que se hizo en diciembre fue pedir el PIAR a la institución anterior, y como entregaron un documento un 28 de diciembre, el docente tiene orden de captura por falsedad en documento privado. En estos momentos está en segunda instancia una acción legal porque le negaron el cupo en la institución educativa privada, y la institución educativa dentro del manual de convivencia dice que los estudiantes con discapacidad tienen acceso y no se les niega el cupo. Entonces tenemos cosas distintas entre lo que pensamos como cabezas de una institución y otra lo que tenemos planteado en nuestras políticas educativas, y eso es muy importante. Si nosotros somos conscientes, y lo dice la ley, los estudiantes con discapacidad son estudiantes que son personitas de especial protección y no se les puede negar el cupo en las instituciones educativas. Y si es una institución educativa pública, artículo 28 de la Ley de Infancia y Adolescencia establece que el negarle el cupo a un estudiante acarrea una sanción hasta de 20 salarios mínimos, para que lo tengamos en cuenta. Todos los trastornos solo necesitan apoyos y ajustes, y los PIAR solo para discapacidad. Sí, todos necesitan apoyos y ajustes, todos, porque el PIAR está construido basado en apoyos y ajustes. Y ahorita vamos a mirar un ejemplo, que es un error garrafal que se está cometiendo también. No, que solamente lo brinda el ajuste. El PIAR es un documento que se centra en apoyos y ajustes individualizados del estudiante. Discapacidad, el trastorno del espectro autista, que es un trastorno, no necesita que se lleve a cabo el PIAR porque es una discapacidad. Todas las personas en condición de discapacidad necesitan un PIAR, Olga. Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Profe, lo siguiente, en la institución donde yo laboro se cuenta con la estrategia de aceleración del aprendizaje. La profesora que está atendiendo este curso, bueno, tiene estudiantes que son extraedad. Tiene de 15, tiene 16, pero este año le ingresaron niños de 11 años, pero por el motivo que según la edad no pueden estar dentro del aula regular. Entonces la pregunta para estos chicos que están allí extra edad es si alguno de ellos presenta algún diagnóstico, no, un trastorno, porque ellos no llevan, los padres de familia no llevan ningún tipo de documento. El trastorno, al igual que la discapacidad, se diagnostica. Pero esa es la situación de nosotros, que los padres de familia, profe, no, por más que uno les insista, nada, por los Blanca, recursos que viven en las fincas, que viven en lugares muy retirados. Te voy a hacer una preguntita. Yo entiendo tu caso. Ya te voy a dar respuesta y te voy a mostrar unos ejemplos. Tú estás en institución educativa oficial. Sí, señor. Sí. Dentro de la institución educativa oficial se brinda la educación regular y educación acelerada. Ajá. Tenemos un solo curso, sí, en eso. Sí. Bueno, es importante que nosotros, ahorita te voy a, para que lo sepas. Bueno, Fabio, termina la pregunta y yo te doy la respuesta porque después se me olvida. No, yo lo que quería saber era entonces si a estos niños de esta edad, por su edad, si la profesora debe realizarles, diligenciarles lo del PIAR o hacerle ajustes razonables a estos chicos ya por la condición en que ellos están, por la edad de ellos. Es una pregunta muy valiosa, Blanca, muy pertinente. ¿Por qué? Porque sí existe una normativa sobre eso. Es más, una circular que fue emitida en 2022, que es la circular 20, y la circular 21 establece que los niños, niñas y jóvenes que se encuentren en edades escolares con extra edad deben estar dentro del grado o ciclo educativo más cercano a su edad, y que se debe tener en cuenta la valoración pedagógica, plan individual de ajustes y apoyos razonables, los estándares básicos por competencia para generar la estrategia correspondiente. Entonces, te invito. Profe, entonces, disculpe. 2021.
Dígame, dígame. No, en ese caso, entonces, el rector, ¿a quién tendría que dirigirse? Porque la profesora que estaba allí, ya ella está retirada. Entonces, la que tienen a una joven encargada, digamos, como en horas extras, ¿ya? Pero como tal, ella no está preparada para eso. ¿A quién tendría que dirigirse entonces? O cerrar ese curso o solicitar la ayuda de Es la, que de la secretaría. si lo tienen como un salón donde está toda la edad, ahí están generando un proceso de exclusión. Sí, ellos están Entonces, aparte, ahí sí, hay una señor. educación segregada. Educación Ya. segregada. Ahí están cometiendo un error. Ellos deben estar en el ciclo o grado educativo que corresponda según su edad. No pueden haber grupos específicos para atender a población estudiantil con o sin discapacidad. Eso es exclusión y ahí estamos fuera de la ley. Cualquier persona puede generar una acción legal que les pueda acarrear una sanción. Bueno, profe, gracias. Recomendación, leerse la circular 20 y la circular 21, ahí está la respuesta a ello. Acá Olga me vuelve a preguntar, los estudiantes que tienen talentos excepcionales, ¿estarían en el concepto de ajustes y apoyos? Es una excelente pregunta, por eso a mí me gusta abrir estos espacios donde podemos conversar. Vean, todos tenemos talentos excepcionales, todos. Yo creo que el próximo webinar al que los voy a invitar va a ser específicamente en eso, un webinar gratuito sobre talentos excepcionales. Es importante. Todos tenemos talentos excepcionales. Todos. Por ende, todos necesitamos ajuste y apoyo, porque es que el ajuste y el apoyo es para todos. Ahorita que miremos la directiva 004, les voy a mostrar algo también que es fundamental. Cuando hablamos de talentos excepcionales, nosotros únicamente nos estamos centrando a los talentos excepcionales que tienen altas capacidades desde lo académico. Y ese es uno de los talentos excepcionales en lo académico. Pero hay talento excepcional en lo artístico, en el deporte, en el emprendimiento. Nosotros tenemos estudiantes que quizás no son los mejores en mi aula de clases, pero para recolectar dinero o hay que hacer una actividad, él es el que organiza. Tiene talento excepcional en el liderazgo y organización. Todos tenemos talentos excepcionales. Más, existe una guía de orientaciones basado en la política que fue emitida con el decreto 1421, que es la guía de orientaciones para la atención de población con talento excepcional, o sea, para todos. Cómo debemos trabajar con los padres, cómo identificamos, que todo se debe basar en el reconocimiento de talentos de todos nuestros estudiantes con el fin de encontrar cuál es el aspecto potencial de mis estudiantes para generar los procesos de aprendizaje. Pero cuando hablamos de talentos excepcionales, muchos, y he escuchado esto de que lo piden en las secretarías de educación en Colombia, que hay que hacerles PR. No es PR. Ellos no necesitan PR, porque entonces tendríamos que hacerle PR a todos los estudiantes de la institución educativa. Entonces, ese es un buen tema, Olga, y yo creo que el próximo webinar, que es, creo que a mediados de mes de marzo, creo que lo vamos a estar haciendo sobre talentos excepcionales para charlar sobre eso. Nosotros vamos a estar generando una vez al mes webinar gratis para tener este espacio para que ustedes tengan para preguntar y charlar sobre cada uno de los aspectos sin ningún costo, y vamos a tratar de certificarles esa participación en estos webinars. Mis estimados colegas, vean que ustedes tienen preguntas muy importantes, muy importantes. Hay algo muy esencial, muy esencial, y lo planteaba ahorita nuestra compañera. Eliana tiene una preocupación muy grande y es en el tema de su hijo. Ya déjenme. Andrea, ya te doy la mano, que no había visto que tenías la mano levantada. Y en ese acompañamiento yo quiero que nosotros seamos muy claros dentro del proceso. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como padre y hasta dónde comienza la responsabilidad de las instituciones? Andrea, te escucho para yo poder avanzar. Hola, buenas noches, profe, para todos. Bueno, mi pregunta es, ¿todos los colegios públicos a nivel de Colombia manejan el PIAR?
tengo una niña con TDAH, ¿cómo ingresándola a un colegio público pueden los profes guiarla, enseñarla y orientarla, ya que es una niña que se distrae con facilidad, se para, pregunta mucho, en algunos momentos interviene, como no dejando hablar? Entonces ahí los profes, ellos tienen esa capacidad como de sentarse con ellas, sabiendo que en los colegios públicos manejan por salón de 30 a 35 o más 40 niños. Y si uno busca un colegio inclusivo, ya privado, diga que sale como el presupuesto, ¿no? Mensualidad, ejemplo, 2.500.000. ¿Qué colegio usted nos puede recomendar? Ejemplo, yo vivo en la ciudad de Cali, en el municipio de Jamundí, para que ella se pueda escolarizar. Claro que sí. Andrea, primero que todo, que los estudiantes con TDAH no tienen una discapacidad. Es un trastorno del neurodesarrollo, el cual con el tratamiento y con el pasar del tiempo va a tender a desaparecer de su vida. Segundo, las instituciones educativas públicas, tanto públicas como privadas, están en la capacidad de atender a un estudiante con trastornos de aprendizaje, porque él necesita ese apoyo desde lo educativo, desde lo pedagógico. No necesita ayudas terapéuticas en la institución ni una educación individualizada por el tema del trastorno. Segundo, en Colombia no están autorizados los colegios específicos para atención de población con discapacidad. Desde la ley 1618 no existen o no deben existir en Colombia colegios que permitan la segregación, porque la educación inclusiva es para todos. Y por norma, lo máximo que puede cobrar un colegio extra por tener o por atender población en condición de discapacidad es el 0,5% del valor de aumento anual. Entonces, sí se necesita un apoyo. Falta que ahorita la sentencia 040 de 2025 pues nos permita al ministerio conocer cuáles son las guías, las orientaciones que van a tenerse en cuenta, pero es que también tú en una institución privada vas a encontrar 40 estudiantes. Porque es que esa es la realidad que nosotros tenemos en la educación. Ninguna institución va a tener 8 estudiantes porque el costo para ellos sería inmenso y por eso es que los costos se aumentan. Ahí no es un colegio inclusivo, sino un colegio que es de atención priorizada o personalizada, por eso los costos son tan altos. Pero cualquier institución educativa, tanto pública como privada, te debe brindar la posibilidad de atención de un estudiante con TDAH, que el TDAH con tratamiento tiende a desaparecer de la vida de las personas. Tulia. Hola, buenas noches, ¿cómo van? Muy Oye, bien. pero esto es como para complementar un poco más la información que tú le estás dando pues, a los compañeros. En relación a lo que habló la compañera ahorita de que ella está en una institución, en una vereda, todo docente debe estar capacitado para atender a los estudiantes, independientemente si tienen un trastorno o tienen una discapacidad, porque para eso se estudia, ¿verdad? Ellos tienen las herramientas pedagógicas necesarias que de pronto requieran orientación y por eso es importante en una institución el psicólogo, el psicoorientador o el docente de apoyo para poder atender este tipo de población. Ahora, en relación pues a los estudiantes con TDAH, un estudiante con TDAH se puede escolarizar sin ningún problema, ¿ya? Ellos pueden estar en las instituciones. ¿Qué es importante? Su proceso terapéutico. Si un niño con TDAH no está haciendo, de pronto no está asistiendo a terapia, no está haciendo, no le están brindando las herramientas de autorregulación, obvio que va a ser mucho más difícil su proceso de adaptación, ¿verdad? Pero sí se pueden adaptar, sí se pueden trabajar, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Lo que pasa es que hay muchas instituciones privadas que tienden a cobrar costos adicionales cuando el estudiante tiene alguna discapacidad o algún trastorno, porque ellos requieren mayor, o sea, según las instituciones requiere por el docente mayor, requiere mayor tiempo, requiere mayor dedicación.
Pero hay que tener en cuenta algo, que para eso está el DUA. Si un docente ejecuta un buen DUA en su aula de clase, maneja diferentes estrategias, desde los diferentes enfoques, son, pues, digamos que el PR es algo como de añadidura, es algo que se hace ya pues de forma, pues llegamos que es la última instancia como tal a realizar dentro del aula de clase, ¿verdad? Porque es que el DUA te está diciendo diseño universal para el aprendizaje, o sea, diferentes estrategias te está dando para poder trabajar con tus estudiantes dentro del aula de clase. Sí, hay que saber entender también que el DUA nosotros lo aplicamos inconscientemente dentro de las aulas de clase. Eso también lo vamos a estar de pronto abordando en el curso que tenemos el taller que tenemos el día sábado. Mis estimados colegas, vean, yo les voy a mostrar algo y es fundamental. Esta es la directiva 04 de 2018 y yo quiero que nosotros como punto de partida comprendamos algo que es fundamental en esto. Algo lo cual nosotros como actores educativos no estamos teniendo en cuenta por muchísimas situaciones, pero que es fundamental que nosotros comprendamos. Este documento aclara muchísimo eso. Muchísimo. Ya les voy a buscar, aquí está. La institución de conformidad, Pues aquí vean lo que dice en la primera parte: el desarrollo de ajustes razonables y la provisión de apoyos en el marco del sistema educativo no es ilimitada. Los ajustes razonables y los apoyos provistos por el sector de educación deben ser de carácter pedagógico didáctico, prestarse dentro de los establecimientos educativos durante la jornada escolar y estar justificados pedagógicamente en los planes individuales de ajustes razonables. Por acá, vamos a ver si está. Aquí está. Nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, este aspecto que es fundamental. Quizás nosotros lo obviamos porque nosotros creemos que cuando hablamos de atención de población con discapacidad solamente nos vamos a aspectos cognitivos. Pero se nos olvida que lo que corresponde a la educación inclusiva tiene otros propósitos fundamentales también. ¿Qué nos dice? La educación inclusiva no busca solamente la adquisición de conocimientos y competencias. Y eso nosotros no lo tenemos en cuenta porque queremos solamente generar una evaluación cuantitativa, sino que debe permitir a las personas con discapacidad a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima, y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. B. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas. Y C. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. Entonces, si nosotros comenzamos a leer la política, no se centra plenamente en temas de aprendizaje de parte cognitiva. Fundamental. ¿Dónde más nos vamos a ir? Vamos a irnos al final. Porque esto que yo quiero mostrarles es fundamental. Orientación 10 de la directiva 04 dice: los ajustes razonables y apoyos no son exclusivos para algunos estudiantes, como nosotros creemos y hemos venido generando ese proceso. Creemos que ese ajuste razonable es para mi estudiante porque tiene discapacidad. Eso es lo que nosotros creemos. Ah, no, es que él tiene discapacidad, los ajustes son solamente para él y el resto no participa de ellos. No. Los ajustes razonables y apoyos deben ser debidamente identificados y diseñados y monitoreados a través de los PIA que ordena el decreto 1421 de 2018. Los ajustes y apoyos satisfacen necesidades de los estudiantes con discapacidad de forma colectiva y compartida, no están justificados para satisfacer necesidades exclusivas de algunos estudiantes, sino que deben estar disponibles para toda la comunidad educativa, asimismo, no deben imponer cargas
indebidas o desproporcionadas, a quienes deban organizarlos, prestarlos y sufragarlos. Nosotros creemos que generar procesos de educación inclusiva es crear algo completamente distinto para los estudiantes porque tienen discapacidad o porque tienen TDAH o porque tienen un trastorno específico de aprendizaje. Y resulta que no. Resulta que a nosotros dentro de la política de educación inclusiva nos están hablando de algo muy importante y es flexibilizar. Y flexibilizar no es crear algo distinto. Flexibilizar no es bajar la carga al estudiante para que pueda hacer las cosas. Flexibilizar lo que establece el Ministerio de Educación Nacional y sus definiciones a nivel mundial es que un currículo flexible es aquel que mantiene el mismo objetivo general para todos los estudiantes. Y ahorita miramos un ejemplo. Vamos a subir acá y nos vamos a ir a la orientación 6 para que ustedes lo tengan en cuenta. Orientación 6, los ajustes razonables y apoyos deben ser. Los razonables y apoyos deben responder directamente a necesidades educativas que hayan sido identificadas y justificadas por el personal docente en el marco de los establecimientos educativos. Entonces cuando me hablan de ajustes razonables, que son las recomendaciones de las cuales ustedes les hablan, es que esas recomendaciones las hace el docente, o sea, que esos ajustes razonables y esos apoyos los identifica y el que debe o el que puede hacerlos es el docente. Si bien la historia clínica y los conceptos de los profesionales de la medicina hacen parte de la historia escolar y deben ser tenidos en cuenta en la prestación del servicio, los ajustes razonables y apoyos educativos deben ser identificados, diseñados y provistos por el personal docente en el marco del establecimiento educativo a través del PIAR de cada estudiante con discapacidad, con base en la valoración pedagógica, y no pueden ser impuestos a priori por personal externo al sector de educación. Importantísimo eso, ¿cierto? Importante. Porque nosotros creemos que es que porque el neuropsicólogo, el médico tratante está diciendo que el ajuste razonable es eso lo que yo tengo que hacer. Y allí no está el sentido de esto. Y ahora bien, vean esto. A través de los ajustes razonables y los apoyos se debe garantizar que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación para la equiparación de oportunidades y garantía efectiva de los derechos. Los ajustes razonables y apoyos pueden ser de muchos tipos, pueden ser materiales e inmateriales, y su realización no depende de un diagnóstico médico de diferencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se pueden presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Y las barreras donde se encuentran dentro del contexto educativo. Andrea, te escucho. Profe, entonces en ese caso, ¿por qué los profes no se apoyan en el PIAR? ¿Por qué les cuesta implementarlo con esos estudiantes? Por algo muy sencillo, por desconocimiento, porque no todos saben cómo se lleva a cabo el PIAR. Y si tienen un estudio profesional, son psicólogos, psicopedagogos. Los psicólogos y los psicopedagogos no pueden hacer procesos educativos en el aula. Pero hacen acompañamiento. Pero ellos no son los encargados de realizar el PIAR. Pero acompañan, o sea, le pregunto porque ya estuve en un colegio y ellos estaban ahí presentes, pero no es que el estudiante, como usted mismo dice, no es una discapacidad. Sí, yo entiendo eso. Pero entonces, ¿por qué no muestran como esa vocación en poder enseñar al niño y que avance? Desconocimiento. El hecho, ahorita la compañera Julia decía, no, es que todos debemos tener, no, todos no tienen, porque no todos tienen vocación dentro del sector educativo. Ese es el deber ser que todos deberíamos conocer, el proceso. Y yo puedo decirles a ustedes, es que el proceso educativo es importante y que todos tenemos que tener un conocimiento amplio del área del saber, y nosotros vamos a encontrarnos docentes que no tienen ni idea del área del saber.
Entonces, eso es complejo. Por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar que en las instituciones educativas las mallas curriculares no corresponden a las necesidades, que hay maestros que no saben cómo se relaciona en las áreas del saber el DBA con el estándar básico por competencia. Eso lo vamos a encontrar nosotros en nuestras realidades educativas. Vamos a encontrar que muchos actores educativos piensan que los DBA se trabajan de manera individual y los PIAR no se trabaja de manera individual, los DBA no se trabajan de manera individual, se trabajan de manera colectiva, integradora. Por ejemplo, aquí tenemos los 8 DBA de lengua castellana, grado sexto, y para alcanzar el DBA de grado sexto, los DBA de grado sexto, yo voy a pedirle a mis estudiantes que se lean el cuento El Pachanga, de David Sánchez Juliado. Yo les permito que lo hagan la lectura, pero también que se escuchen el cuento. Tenemos dos formas, dos canales en los cuales ellos están generando el proceso de reconocimiento de la información. Posteriormente a eso, yo necesito establecer las acciones educativas que me vayan a permitir a mí alcanzar el derecho básico de aprendizaje, comprendiéndose que el DBA es lo más pequeño que debe saber un estudiante. Ahora bien, yo necesito o voy a realizar 3 acciones con ese cuento. Uno, le voy a pedir a mis estudiantes que reescriban el cuento en forma de noticia. 2, les voy a pedir a mis estudiantes que me realicen un podcast o una exposición oral o algo de manera oral en los cuales ellos expresen lo que aprendieron. 3, les voy a pedir que me hagan un mapa mental en el cual me vayan a seleccionar las palabras que ellos desconocen y asimismo las palabras del texto, propias del texto, y le van a buscar su significado en el contexto y con qué palabra de la norma se pueden comparar o con cuál pueden tener un sinónimo. Si yo le pido esas 3 acciones a mis estudiantes, ¿cuántos DBA de los que están ahí alcanzan? Solamente con esas 3 actividades. De los 8 que están ahí, ¿cuántos alcanzan? ¿Y por qué todos? ¿Cuántos alcanzan y por qué todos? Con esas 3 acciones. Y hagamos un ejemplo. Comencemos a revisar. DBA 8 produce diversos tipos de texto atendiendo a los destinatarios al medio en que se escribirá y los propósitos de la comunicación. Lo alcanza porque está haciendo tanto una noticia, también está haciendo un podcast o está generando una producción textual oral. Produce discursos orales, sí, porque va a hacerme un podcast y me va a explicar con sus palabras. Produce diversos tipos de textos a partir de análisis de sus contenidos, también lo alcanza. Interpreta obras de la tradición oral, sí, porque es un cuento de tradición oral, El Pachanga. Identifica algunas expresiones de diferentes regiones, sí, porque va a identificarlo en el mapa mental que me va a hacer. ¿Reconoce obras literarias como posibilidad de circulación? Sí lo hace porque se leyó la obra y está reconociendo la importancia que tiene. ¿Crea organizadores gráficos? Sí, porque están haciendo un mapa mental. ¿Y utiliza la información ofrecida por los medios de comunicación? Sí, porque le estoy pidiendo que realice, basado en el texto, en el cuento, lo convierta en una noticia. Y aún así nosotros como maestros seguimos creyendo que los DBA se trabajan de manera individual. Que eso depende de las acciones, se trabajan durante todo el año, se identifican cuáles son las acciones que me van a permitir a mí alcanzar el objetivo que yo tengo con el derecho básico de aprendizaje y su relación con el estándar básico por competencia. Entonces esto es muy importante. Primero, que debe existir un reconocimiento amplio del área del saber, amplio, para yo poder generar lo que yo les estoy mostrando aquí. Porque para muchos van a decir, no, es que yo trabajo primer periodo académico el DBA 1 y el DBA 2.
de lengua castellana, pero en el segundo trabajó el 3 y el 4, y en el tercero el 5 y el 6, y en el cuarto el 7 y el 8. ¿Se trabajan así o se trabajan de la forma como yo se los estoy mostrando? Cada quien también puede sacar una conclusión. Eliana, te escucho. Profe, sí, buenas noches. De acuerdo al ejercicio que su merced está enviando para un niño TDA, pero grado sexto, ¿cómo podría trabajar una docente para un niño TEA y aparte TDAH de primaria? Le agradecería si nos puede regalar un ejemplo. Eliana, no existen recetas mágicas. Primero que todo, desconozco el contexto. Y a mí sí me gusta ser muy claro con eso. Para yo poder saber de qué manera trabajar, yo necesito conocer el contexto. ¿Cuáles son las barreras que el contexto tiene? No existen recetas mágicas. ¿Por qué? Porque cada niño, por más que tenga TEA y tenga TDAH, no es igual a otro que tenga la misma condición. Entonces, para eso que toca, primero, reconocer el contexto. Identificación de las barreras contextuales. Asimismo, Eliana, yo sé que te va a costar un poco, pero el ejemplo que yo estoy haciendo de grado sexto, los DBA de lengua castellana tienen el mismo propósito desde grado primero hasta grado 11. Y el DBA 1 de lengua castellana siempre va a ser su relación con el estándar básico por competencias de medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. Entonces, eso lo tiene que comprender el maestro. No existen recetas mágicas y para que sea efectiva la atención, hay que brindar como punto de partida el reconocimiento del contexto. 2, hay que mirar si el estudiante tiene un TEA, trastorno del espectro autista, debe tener PEER. Y dentro del PEER debe tener algo que es muy particular, que son los dos primeros aspectos. Versión 14 del decreto del PEER nos establece reconocer habilidades, destrezas, expectativas de la familia, expectativas del estudiante. Basado en eso, yo puedo comenzar a generar qué puedo trabajar con el estudiante. Pero no podemos creer, es que sí, vamos a mirar, porque es que tiene TEA, busquemos qué hay sobre TEA. No. Eso es uno de los grandes errores que estamos cometiendo en los entornos educativos, y es creer que existen recetas mágicas. Y las recetas mágicas no existen. Lastimosamente, todo se basa, y miren que se lo leía de la directiva 04, todo se basa en el reconocimiento de barreras visibles e invisibles del contexto, no del diagnóstico. Saquémonos de aquí el diagnóstico. Reconozcamos las barreras. Ahora bien, vamos a ver aquí. Primero que todo, tomemos esto, vean, que el currículo flexible mantiene el mismo objetivo generales para todos. Y ahorita te muestro con mucho gusto, Eliana, desde el PIA, lo que yo te quiero decir. Si el profe del área de matemáticas debe saber que dentro del área de matemáticas que se trabaja de formas distintas porque se trabajan pensamientos, ¿cierto? Y yo necesito que mi estudiante, esto es de grado octavo, el ejemplo, debe a 10. Ahorita les muestro uno de grado quinto, si lo tengo por aquí. Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear, resolver y preguntar, para resolver preguntas que sean de su interés. Pregunta básica. La única manera que tiene el estudiante para alcanzar la meta o el objetivo, que es ese DBA, es basado en un examen o en unos ejercicios matemáticos. ¿O cómo alcanza él ese objetivo? ¿Cómo corroboro yo que él alcanzó ese objetivo? De interpretar y analizar información estadística. ¿Qué tiene que ser capaz el estudiante de hacer? Diana. Por medio de una casuística, algo de su vida cotidiana, una situación, hechos que viva en su cotidianidad. Correcto. Pregunta, ¿cuántos puntos tiene el líder del torneo? ¿45? Correcto. Porque el Fulham está por encima de la tabla de posiciones y tiene los mismos puntos del Aston Villa.
Váyanse a gol diferencia, uno que tiene 3 y el otro -3. Profes, colegas. ¿Goles a favor? Goles a favor, correcto. Compañeros, colegas, padres de familia, sobre todo mis queridos colegas docentes. ¿Será que ese estudiante que me está dando respuesta a mí en estos momentos alcanza la meta propuesta, que se interpreta y analiza información estadística? ¿O no la alcanza? Sí, señor, sí la alcanza. Correcto, sí la alcanza. Y nosotros podemos ir subiendo el nivel de complejidad para todos y podemos hacer un juego. Ah, bueno, Andresito, ven, es que te corresponde invitar a tus compañeritos de clase a gaseosa hoy. Son 30 estudiantes. La gaseosa vale 100 pesos. Andresito, ¿cuánto dinero necesitas para invitar a tus compañeritos? Vea, así se equivoque y me diga 23 pesos. Él comenzó a generar un análisis estadístico para llegar a una respuesta. Nosotros creemos que la respuesta errada no es buena. Y en este caso para nosotros sí es buena porque él comenzó a interpretar, a analizar la información. No dio el resultado correcto, pero lo hizo. Pero nosotros queremos la respuesta correcta, ¿cierto? No la respuesta incorrecta. Entonces, no alcanzó. Pero ¿qué me dice? Lo que tiene que hacer es interpreta y analiza. De a poco lo voy llevando. No, Andresito, mira, te faltó esto. Pero sí está alcanzando la competencia. Pregunta, si un estudiante se equivoca en este proceso de interpretación, no alcanza la competencia. No está generando una interpretación, un análisis nulo de la información. O sea que si yo hago una interpretación nula, no interpreto y no analizo. No, señor, usted lo dijo y es muy claro. Él está interpretando, él está haciendo ya un proceso que de pronto el resultado no fue el correcto, pero por lo menos ya hizo el proceso, ya ha avanzado. ¿Qué quiere decir? Que ha estado entendiendo lo que le han estado explicando. Correcto, Eliana. Y es donde a nosotros como maestros nos cuesta comprender eso. Porque nosotros queremos la respuesta correcta. Profes, yo me voy a la investigación. Cuando nosotros generamos procesos de investigación, si a mí la respuesta a mi pregunta de investigación me resulta negativa, no quiere decir que mi investigación esté mala, quiere decir que estoy aportando desde una mirada completamente distinta al fenómeno que estoy estudiando. Y que el estudiante se equivoque no quiere decir que no sepa. No se sabe la respuesta suya, pero sí está generando procesos de aprendizaje. Entonces comencemos a mirar también el error que el estudiante está generando procesos cognitivos. Porque si dio una respuesta errónea es porque en el proceso cognitivo lo hizo, pero no le dio. No tiene que dar siempre la respuesta que nosotros queramos. Entonces, esto es muy importante, muy, muy importante dentro de este proceso. Y nosotros debemos comenzar a comprender esos aspectos. Vean esto. Dice, esto que está aquí es fundamental. El PIAR tiene 4 anexos. El anexo 1 no es para los estudiantes con discapacidad. El anexo 1 es para todos los estudiantes. El anexo 2 es donde se establecen los ajustes razonables. Ajustes, apoyos, versión 14. El anexo 3 es donde firmamos con los padres de familia los acuerdos y se mandan unas actividades para la casa. Anexo 4, que por lo general desconocemos, es informe anual de competencias o procesos pedagógicos, el cual
se realiza de la forma como lo tenemos en pantalla. Y es muy importante que nosotros comprendamos la importancia de este documento, pues este documento es el que nos permite a nosotros generar un reconocimiento y permitir las transiciones armónicas entre grados. Ya, regálame un segundito. Ven a saludar. Ven a saludar. Vamos a saludar. Saluda, pues. Y, hola. Hola, ¿Cómo te llamas tú? ¿cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Emiliano, ¿Emiliano qué? Castro Padilla. Ah, bueno. Ya, chao, me voy. Hola, Emiliano. Vaya. Déjame ir. Hola Emiliano, buenas noches. Dile chao. Chao, Me voy a medir. chao, te voy a ver. Mide. Mido 21. Mido 21, bueno, listo. Ya, ahorita terminado que voy a terminar de trabajar. ¿Sí? Bueno, juega en la cama y yo voy a terminar de... Bueno, ese es el niño Emiliano, mi sobrino. Entonces, vean. Nosotros debemos que comenzar a generar este proceso en el cual debemos reconocer la importancia que tiene, por es decir, el artículo 2335235, construcción del PIAR. Nos dice... ¿Qué dice esto? Vean, ¿quién lidera el PIAR? Docente de aula con el docente de apoyo y la familia. Participan los directivos docentes y el orientador. ¿En qué momento se elabora? Se elabora durante el primer trimestre del año escolar. No se elabora por periodos académicos, oyeron, por muchos que están generándolo por periodos académicos. Esto está tal cual como lo dice el decreto 1421. No se elabora por periodos académicos. Y es muy importante que nosotros... ¿En qué momento se elabora? Primero, ¿cada cuánto se actualiza? Anualmente. No se actualiza por periodos académicos. Una batería. Dame un segundo. Vamos para afuera. Yo estoy trabajando. Estoy trabajando, no me dejas trabajar. ¿Estás hablando? Yo estoy trabajando. Listo. ¿Cada cuánto se actualizará o se actualiza? Anualmente. Nosotros no podemos seguir generando ese reconocimiento de que cada periodo hay que hacer un PIAR, porque el PIAR no es un planeador de clases. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Reconociendo la política educativa. Entonces, listo, qué pena que estaba el niño Emiliano intenso hoy. Entonces, no podemos seguir generando ese reconocimiento ni ese error de que es que el PIAR tengo que hacerlo por periodos académicos como se lo están exigiendo desde las instituciones educativas.
La política en ningún momento lo dice, y ustedes lo pueden ver ahí. Si ustedes quieren corroborar lo que yo les estoy mostrando, lo pueden mirar en el artículo que está en pantalla, artículo 235, decreto 1421. Construcción y elaboración de planes individuales de apoyo hacia ajustes razonables. Ahora bien, ¿qué permite hacer el PIAR? Facilitará la entrega pedagógica entre grados. ¿Quién es el responsable del seguimiento? ¿Quién es el responsable? Se establece en el sistema institucional de evaluación. El establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos periódicos. ¿Quién es el responsable del seguimiento? La institución educativa. ¿En qué parte debe establecerse la forma como se llevará a cabo los seguimientos en el sistema institucional de evaluación escolar? El PIAR se entrega por periodos académicos. El PIAR incluirá el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva. Vean, eso tan importante. Nosotros estamos cometiendo muchos errores con relación a cómo se está llevando a cabo el plan individual de apoyos y ajustes razonables. Primero, que no es un planeador de clases. Segundo, que si yo no lo materializo en mi planeación de clase, no surge efecto ni no se convierte en algo fundamental, porque no va a transformar absolutamente nada. Que el PIAR es un documento que en su versión 14, vamos a buscar el PIAR, regálenme un segundito, vamos a buscar el PIAR, les muestro, cerramos con el PIAR, mostrándoles el PIAR, versión 14. Versión 14 es la única autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, aunque en una respuesta a un derecho de petición, ellos establecen que en pro de garantizarle a los estudiantes su proceso, pues las instituciones educativas pueden utilizar ya sea la 14 o la 15, pero ahí sí dejan muy claro que la única versión que ellos han autorizado ser usada es la versión 14 y que la versión 15 fue una versión la cual se comenzó a socializar en algunos entornos con profesionales de la educación, con instituciones, y que se filtró en el año 2020. Vamos a buscar aquí un PIAR, a ver si lo encuentro rapidito. Aquí. A ver. Yo por aquí debo tener uno a la mano. Aquí Apolineo, certificado, material de trabajo. Ahora lo voy a descargar, regálenme un segundo. Descargar. Le voy a mostrar tanto versión 14 como versión 15. Estos anexos de versión 14. Sí, ya estoy proyectado. La versión 14 tiene aspectos fundamentales. Esto que ustedes ven en pantalla es la primera parte donde os habla de una valoración pedagógica, pero esto es un reconocimiento donde se hace la descripción de habilidades, gustos, intereses, aspectos que motivan expectativas del estudiante y también de la familia. Esta primera parte, tanto la descripción de habilidades como la descripción en términos de lo que hace, puede hacer, esta primera parte se debe hacer en compañía de los padres de familia y del estudiante, porque no hay una forma distinta de nosotros poder generar las expectativas de los padres, no me las puedo inventar, ni las expectativas de los estudiantes. Asimismo, tengo que tenerlo ahí para saber sus gustos, sus intereses, cuáles son sus habilidades, y eso es importante. Se cita al padre de familia para realizar
este primer momento. Asimismo, también es importante que ustedes tengan claro que en lo que corresponde a primera infancia, este se hace basado en lo que establece la norma, que no es ni por áreas ni por asignaturas. Pero sí se realiza PIAR para primera infancia. Asimismo, después o posteriormente nosotros venimos a lo que corresponde al PIAR. Vean, ¿cómo está compuesto el PIAR? El PIAR no tiene nada del otro mundo. Lo complejo no es elaborarlo. Lo complejo es implementar el PIAR. ¿Por qué? Porque necesito llevarlo a cabo en mi planeación de clase. Ahorita les muestro un ejemplo si nos alcanza el tiempo. Vean esto. Está dispuesto desde objetivos o propósitos, barreras de aprendizaje, ajustes razonables y seguimiento. Eso es lo que establece la política. O sea, el formato del PIAR en versión 14 me dice, ten en cuenta los DBA. Se colocan los DBA del grado, ¿vieron? Porque es que no quitamos ni colocamos. Se colocan los DBA que corresponden al grado escolar. Vean, aquí está. En este caso, para este documento, están autogestionables. Así entrego yo a las instituciones educativas los PIAR. Asimismo, nos dice, hay que reconocer las barreras de aprendizaje. Y las barreras de aprendizaje, vean, aquí las tenemos. Falta de comunicación entre actores. Desconocimiento del qué, para qué y el cómo de la enseñanza y la evaluación. Aquí está. Entonces, aquí vemos las barreras y finalizamos con los ajustes razonables. En el mismo caso de los ajustes razonables, como nosotros lo tenemos, nosotros nos vamos a tener que dar cuenta de lo siguiente. En la realización de actividades existen ajustes razonables. En los materiales existen ajustes razonables. En el currículo existen ajustes razonables. ¿Qué pasa? Que yo aquí selecciono el ajuste razonable que corresponde en la realización de actividades. Y él va cambiando. Y aquí tengo varios. Y no son los únicos tipos de ajustes razonables. Esto ya es un documento autogestionable que nos permite a nosotros facilitar. Por eso yo digo que la realización del PIAR no tiene ciencia. Si yo tengo claro cuáles son las barreras, si yo tengo claro qué ajustes razonables voy a llevar a cabo, esto no tiene ningún sentido. Lo complejo está en cómo yo comienzo a generar este proceso en mi planeación de clase, porque recuerden que el PIAR es un complemento de las transformaciones que yo realizo basado en el diseño universal para el aprendizaje. Y esto es importante, lo desconocemos por completo. Entonces, vean, aquí tenemos, esto es versión 14. Y eso es el PIAR. El PIAR se entregan todos los DBA que corresponden al área. Se identifican las barreras de aprendizaje y se establecen los ajustes razonables. Se le hace el seguimiento. Ahí tenemos el PIAR. Ya está hecho. Tiene los DBA, tiene las barreras de aprendizaje, tiene los ajustes razonables. No tiene nada del otro mundo hacer esto. Nos podemos estar tardando en esta parte, segundo momento del anexo 2, 20, 30 minutos. Porque lo que más importa dentro de este proceso es esto que está acá. Porque yo tengo que reconocer lo que sí puede hacer mi estudiante y eso se nos olvida. Cuáles son sus expectativas. Recuerden que no únicamente debo generar procesos cognitivos. No sé si ahí tienen alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de mostrar del PIAR, versión 14 para mostrarles versión 15. ¿Todo claro? ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes?
con respecto al formato peer. Vamos a mostrar la versión 15. En la versión 15 vamos a mirar que el reconocimiento es distinto. Y termina de descargar. Versión 15. Versión 15. La versión 15 tiene una estructura completamente distinta. A mí me gusta más la versión 15 en este primer momento, porque me permite hacer un reconocimiento del estudiante de forma detallada. Y nosotros nos comenzamos a mirar detalladamente cómo podemos trabajar con el BEA. Nos dice capacidades, gustos, intereses, expectativas de la familia, redes de apoyo, pero nos vamos al segundo momento y vamos a encontrar esto completamente distinto. Acá no hablan de estándares ni de DBA, acá hablan de áreas. Entonces tenemos área matemática. Entonces es más fácil para el docente, sí. Barreras, tipos de barreras, apoyos. Los apoyos no aparecen en la lección 14, ni la descripción de los tipos de apoyo. Entonces ya tenemos acá 3 elementos completamente distintos a lo que se hacía allá en lo que corresponde a ajustes razonables. Y aquí tenemos matemáticas. Hay barreras actitudinales y yo puedo tener un listado de barreras actitudinales, de barreras ideológicas, de accesibilidad si lo necesita, didáctica si el estudiante las necesita. Y asimismo tengo ajustes razonables en la realización de actividades, en los materiales, en el currículo, en la infraestructura, en la comunicación, en la organización de la jornada escolar. Y aquí puedo yo comenzar a seleccionar, basado en mi reconocimiento, cuál es el ajuste razonable. ¿Qué pasa? Que esto se debe enriquecer en los contextos educativos porque hay ajustes razonables que son específicos también para contextos educativos. Y aquí tenemos ya eso. Apoyos, tengo apoyos humanos, apoyos tecnológicos y técnicos y tecnológicos, ajustes físicos para la movilidad. Y yo los selecciono, aquí también están para seleccionar. Entonces, aquí no tenemos nosotros, o sea, llevar a cabo el proceso del PIER no es el problema. La elaboración del PIER no es el problema. Lastimosamente, muchos actores educativos están generando un PIER completamente descontextualizado, donde establecen que la discapacidad del estudiante es la barrera. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Miremos aquí. Esto lo vamos a estar profundizando en el taller del día sábado. Creo que en este no está, en este tampoco. Ya. El taller del día sábado es de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Déjenme busco aquí el ejemplo de... Aquí PIER, ejemplo PIER. Y les voy a mostrar. Ejemplo del PIER. Para que miremos aquí
en este sentido. Vean aquí. Aquí tenemos un ejemplo. Este se supone que es el diagnóstico de un niño con autismo. Ahí tenemos el diagnóstico. Permítanme un segundo, yo trato de aquí de ampliarle un poco. Posteriormente a ello, nosotros vamos a llegar al anexo 2 y vamos a tener la descripción general. Esto fue sentándose uno con el padre de familia, revisando. Acá está los términos de lo que hace, puede hacer. Y posteriormente se viene lo que corresponde a los ajustes razonables. Aquí los tenemos. Nos vamos a centrar en lengua castellana. Aquí lengua castellana, está todos los DBA, está la barrera las barreras de aprendizaje y están los ajustes razonables. Ya ahí está el PIAR. Esto es lo que corresponde al plan de mejoramiento institucional. Esto es acta de acuerdo. Ahí está el acta de acuerdo ya para firmar. Están las actividades para la casa, para el estudiante con autismo. Ya te doy la palabra, Andrea. Y nos vamos a lo que más nos interesa. La planeación de clase. ¿Cómo materializo yo esto? Importante. La planeación de clase. Y aquí tenemos lengua castellana, grado sexto. Aquí está todo lo que corresponde a la estructura del currículo. Y tenemos como punto de partida que vamos a dar inicio al reconocimiento desde el gusto de los estudiantes. Para que una clase sea basada en diseño universal para el aprendizaje, el punto de partida es reconocimiento de los gustos e intereses que tienen mis estudiantes. De todos, de mi aula de clase. ¿Cuáles son las necesidades del contexto? Pues tenemos estudiantes con autismo, dislexia, síndrome de Down, TDAH y discapacidad psicosocial. Estilos de aprendizaje del aula de clase. Y listo. Nos vamos a la preparación. Debemos comprender que como punto de partida, todos los planeadores de clase responden a la educación por competencias, porque se supone que nosotros educamos por competencias. Para mí siempre lo hemos hecho por contenido, no por competencias, pero es mi punto de vista. Y vamos a tener el primer momento, el segundo momento y el tercer momento de mi clase. El primer momento es el momento de motivación y activación. Todos lo realizamos, ¿cierto? Basado en preguntas problematizadoras. Yo le coloco una ronda infantil, una canción, un video, una imagen, y basado en eso comienzo a trabajar con mis estudiantes. Eso que nosotros tenemos en el primer momento de nuestra clase es el principio 3 del diseño universal para el aprendizaje. Principio 3. El principio 3 me habla de motivación, me habla de activación de saberes previos, de identificación de gustos e intereses de mis estudiantes. Entonces, el momento 1 de mi clase se equipara con el diseño universal para el aprendizaje en el principio 3. Ahora bien, asimismo, nos dice presentación del tema con un video corto. ¿Por qué realizo yo un video corto? Porque si yo me voy a la identificación de ajustes de gustos e intereses, a mis estudiantes les gustan los videos cortos. Entonces yo realizo eso basado en videos cortos. Después realizo unas preguntas para mis estudiantes y luego utilizo tarjetas de colores. ¿Por qué utilizo tarjetas de colores? Porque a mis estudiantes en la identificación de intereses y de gustos, veo que les gustan las tarjetas de imagen.
Y entonces ustedes se están dando cuenta que yo estoy generando mi planeación de clase basado en algo que debo realizar, que es la identificación de intereses. Algo básico. Me voy al segundo momento. Explicación del tema haciendo uso de canales sensoriales con conceptos y lenguaje claro. En este aspecto ustedes dirán, listo, todos tienen que aprender así, esto contribuye a todos, sí. Y aquí ratifico lo de la orientación 10 de la directiva 04, los ajustes razonables no son solamente para un estudiante. Si ustedes se dan cuenta, al gusto, teniendo en cuenta todo, y esto, a pesar de que fue algo identificado dentro del PIAR de Andrés, contribuye a todos los estudiantes. Nosotros vamos a subir, vamos a buscar el PIAR de Andrés, y nos vamos a ir a la primera parte y vamos a buscar en qué parte dice que tenemos que tener en cuenta los canales multisensoriales. Aquí, donde está en azul, que no se alcanza a ver, y es una barrera de aprendizaje, se propone que se base su enseñanza en estrategias multisensoriales. Entonces que porque yo identifiqué en el PIAR del estudiante, en ese momento donde estoy con él, con el padre de familia, que le contribuye los canales multisensoriales para el aprendizaje, por eso es que yo los tengo en cuenta en mi planeación. Correcto. Por eso. Me está diciendo pausas cortas usando estrategias sensoriales. Ya también hago pausas activas. Sigo en la planeación de clase. Y me dice el segundo momento también. Lenguaje claro. Yo voy a buscar el PIAR de Andrés. ¿Dónde dirá lenguaje claro? Acá. Lengua castellana. En los ajustes razonables yo tengo simplificar el lenguaje utilizado en los materiales, evitando uso de jergas o términos complejos. Compañeros, colegas, ¿será que yo estoy teniendo en cuenta el PIAR de mi estudiante para la planeación de clase? Esto es lo que nos corresponde como actores educativos, como docentes, materializarlo. Por eso me dice que el ajuste no solamente para el estudiante con discapacidad, sino para todos, porque ese ajuste me permite que todos participen. Ustedes vean la importancia que tiene, uno, el reconocimiento de la política, y cuando le hablo de la política a mis estimados colegas, también entra el reconocimiento de su área del saber, de su estructura, no solamente la ley, porque la estructura, los DBA, los estándares corresponden también a la política. Esa es mi invitación, a reconocerlo. De mi parte, pues espero les haya gustado nuestro webinar del día de hoy. Más tardecito vamos a estar enviando grabación a los correos, así como los respectivos certificados. Les voy a dar también un material. Andrea, antes que se me olvide, Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, profe. Una pregunta, ¿en qué clase usted nos va a enseñar a llenar ese formato? Porque me interesa, quiero aprender. Hoy era un webinar gratuito. El día sábado tenemos un taller de 3 horas que es de planes individuales de apoyo hacia ajustes razonables. Tiene un valor de 25,000 pesos. Para los que participan en el webinar, tiene un descuento de 5,000, quedan 20,000 pesos. Para los que deseen participar. Pero hoy solamente era un webinar gratuito para hablar un poco sobre aspectos esenciales del proceso. Mis estimados colegas, muchísimas gracias por su espacio. Espero les haya gustado muchísimo y que hayan tenido o que hayan comprendido en verdad muchos aspectos esenciales del proceso. Que tengan una feliz noche. Bendiciones para todos.